Hola, ¿cómo están? Soy Mari Tarker y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de una nueva canción que acaba de sacar Diana Ankudinova, Dianoska, como le decimos de cariño. Bueno, acá la amamos en el canal. Así que vamos a poner primero la banderita de Rusia. Vamos a ver qué nos transmite la canción No llores o no llores o no llores. Después de la intro. Acordate que si te gusta este tipo de reacciones, no te olvides de suscribirte al canal. Tuki en suscripción. O déjame un comentario o lo que a vos te parezca, ¿no? Alguna canción que no haya reaccionado todavía, lo que a vos te guste. Allá vamos. Не плачь, не плачь ты, Ива, скажи, за что ранима. Ты стоишь вдали от родника, глоток не найдя родимый. Ой, не плачь ты, Ива, скажи, за что ранима. Ты стоишь вдали от родника, глоток не найдя родимый. Ay, empezó ya muy chamánica, muy con su voz chamánica, pareciera con un vestido blanco y con su voz muy como, con un canto de dolor. No leí todavía. No llores ya, Sauce. O no llores será el título. No llores, Sauce. Dime, ¿por qué eres tan vulnerable? Vamos a irle diciendo de a poquito. Estás lejos del manantial, no encuentras un sorbo de agua. Oh, no llores, Sauce. Repite. Dime por qué eres tan vulnerable, estás lejos del manantial, no encuentras un sorbo de agua. Vuelve a repetir como un mantra. Y justo su canto chamánico es genial porque ella es así misteriosa. Qué lindo, me encanta. ¡Oh, la orquesta en toro! ¡Qué sensual! Agregaron coros de ella misma, una doble voz, divino, que da porque entró justo la banda sonora más la doble voz, y a lo último pasó de su voz belting, de su voz media modal, acá terminó con un falsete en voz de cabeza que ahora le salen tan fácilmente y tan bien ejecutados, siempre le salieron bien ejecutados, solo que al principio no los hacía, de pronto empezó a hacerlos y todos quedamos así como ¡ah! ¡Qué maravilla! Qué hermosa está. Новое сердце, безмятежность и обман. Все доверилось тебе, легком мыслям на душе. Tiene como un efectito también, o sea, está poniendo ciertos efectitos en algunos lugares, no porque los necesite, sino para darle esa modernidad actual. Lógico, es una chica muy jovencita y experimenta, pero solo en alguna palabra, ¿eh? No en todo, en alguna palabra. Obviamente, dime por qué eres tan vulnerable. O no llores, ¿no? El sauce pareciera ser, o sea, lo repite como si fuera un mantra, alguien frágil. Y ella está ahora contándolo, sentada, contando una historia, contándonos. Ahora vamos a ver bien qué es lo que nos cuenta, pero bueno, lo que repetía tanto del sauce, yo creo que representa a ella misma o a un ser frágil, vulnerable, como un alma herida o un ser herido que está perdido, y la idea de estar lejos de ese manantial obviamente podría ser porque está desconectado a lo que lo nutre, que es el agua, la vida, lo que le da la vida, y ya sea emocional o espiritualmente. No se sabe por qué ella lo está repitiendo. Y ahora nos está, con voz de relato, sentada contando la historia. Primero ella está como, ¿vieron cuando uno está medio triste y se pone... Bueno, yo lo interpreto algo así, como que ella repite eso como
qué mal que estoy, qué mal que estoy, qué mal que estoy. Algo así. Y ahora está contando la historia. Не помнится, шла босиком, лето немедленно пропала без следа, и уходит караван. Воспоминания мне помнится, шла босиком, лето уходит, будто и не было меня, и той ивы у пруда. ¿Se dan cuenta los pasajes que hace de pronto? O sea, no sé si me lo toma porque tengo acá el reductor de ruidos en el micrófono para beneficio de sus oídos. No, hay mucho ruido, entonces le pongo reductor de ruidos, perdón, para que no tome los ruidos de ambiente. Entonces, cuando yo hago un sonido agudo, no me lo toma, me lo enmudece totalmente. Los graves sí. Pero ella pasa constantemente de sus graves, que son sus armónicos divinos, a su voz de cabeza, en pequeñas fracciones de segundo. Es maravilloso. Y nos cuenta que, bueno, hay mucha nostalgia por el recuerdo de un verano, de recuerdos que se fueron, ¿no? Porque habla de caminar descalza en un verano que se fue inmediatamente sin dejar rastro. Y está muy triste. Y está contándolo muy bien porque está sentada, está muy sensual, con unas, yo mezclo todo, pero bueno, con una puesta en escena en un lugar hermoso, en un lugar que es como un bosque, que te da como esa nostalgia del sauce, de la pérdida, del desconsuelo. Es triste, ella está triste, se la ve triste, pero muy sensual, ¿eh? Muy sensual se la ve. Ой, не плачь, не плачь, ты, Ива, скажи, зажигай. Es muy oriental, ¿eh? Ты стоишь вдали от родника, глоток не найдя родимый. Ой, не плачь, ты, Ива, скажи, зажигай, роднима. Ты стоишь вдали от родника, глоток не найдя родимый. ¡Ay, qué lindo ese sintetizador al final! Y ahí justo hace el falsete ella. Y otra vez repite ese mantra como, oh, no llores, oh, no llores, oh, no llores. Y hay una parte donde dice, gotas cayendo sobre mis hombros. Creo que hemos renunciado a encontrarnos. Que bueno, eso no sé si es en esa partecita exclusivamente, ¿no? Porque bueno, repite lo mismo del sauce. Pero por el idioma, no sé si es en esa partecita, yo le digo los que voy leyendo. Las gotas que caen y las marcas en el tronco que ella menciona, yo las interpreto como las cicatrices de la vida, ¿no? ¿Quién no tiene cicatrices en la vida? Pero bueno, la frase que creo que hemos renunciado a encontrarnos refuerza también el sentimiento de la resignación a esta desconexión y pérdida. Es un poco lo que me da la impresión que está queriendo contar Diana en esta canción, que es bastante triste, melancólica, pero no deja de tener su cuota de sensualidad y de atracción. Капельки капают на плечи, кажется, мы забили навстречу. Важно внимание встречных, личных, метка на стволе небольшой увечье. Капельки капают на плечи, кажется, мы забили навстречу. Важно внимание встречных. La banda de sonido, cómo está sonando aparte de la voz, ¿eh? Метка на стволе небольшой увечье. Coros. Armónicos tan graves. Ay, cuando hace esos graves, por Dios, es maravillosa cuando hace esos graves. Dios mío, Dios mío. Yo creo que es una historia triste, pero bueno, es muy introspectiva. Es una canción que es para reflexionar y que todos en momentos tenemos que poner un poco a reflexionar sobre cosas que nos pasan en la vida para definir el futuro después. ¡Ay, qué vestido! ¡Qué hermosa que está! Está preciosa. Está sacando
todo lo mejor de sí. Es todo lo que está bien, Diana. Si bien repite todo lo mismo, o sea, es el mismo mantra y todo, fíjense que no aburre, pero por un instante te deja con ganas de más. Efectos modernos, sonoros, de sintetizador. Ah, terminó. Qué lástima. Terminó muy pronto. Pero bueno, ay, me encanta. Diana es una cosa que te enriquece el alma, siempre deja una reflexión, siempre deja alegría, siempre deja juventud, deja energía, deja crecimiento. Si no es reflexión, es alegría. Si no te deja algo en chiste, ella siempre aporta al arte. Y eso es maravilloso. Bueno, si te gustó, acordate que, bueno, ya tengo todos los links por si tienen ganas de ayudar al canal. Acá tengo todos los links. Anda todo, está todo perfecto, por suerte, gracias a Dios. Al Altísimo. Y bueno, me voy allá para despedirme, para mandarles todo mi amor. Acordate de suscribirte, por favor, suscríbete, haceme un tuki, 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 tuki en suscripción. Vamos a poner tuki, 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 tuki en suscripción, que me ayuda a que crezca el canal. Y bueno, nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau. Los quiero.